Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nos hemos preguntado en algún momento, queridos amigos, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Es una pregunta importante, porque hoy con muchísima frecuencia tenemos una tendencia casi espontánea, será por la cantidad de veces que se escucha la palabra en nuestro alrededor, de llamar depresión a cualquier estado de tristeza. Saber distinguirlos es importante, porque obviamente uno de ellos, la tristeza, implica un determinado estado anímico, pero la depresión puede implicar un trastorno. Y saber distinguir entre uno y otro nos ayuda, nos da ánimos también para poder manejar de una manera mejor las cosas. Es por ello que hemos titulado a nuestro programa Tristeza o Depresión. Si el estado de tu tristeza es persistente, si estás triste la mayor parte del tiempo, y esto está afectando, muy importante, está afectando tu vida diaria, puede hacer que tengas depresión. Todos, queridos amigos, vamos a sentir tristeza por diferentes razones, porque un proyecto tal vez muy anhelado por nosotros no resultó ser lo que nosotros hubiéramos querido, porque nos llevamos una desilusión, porque perdemos un afecto, porque perdemos a un ser querido. Todas estas pérdidas nos van a causar de manera natural tristeza. Dejaríamos de ser seres humanos si no fuéramos capaces de sentir esa emoción. Y como todas las emociones, tiene una función en la vida. La tristeza nos ayuda a retraernos un poco, para replantearnos las cosas, como tantas veces lo hemos hablado en el programa. La tristeza te implica un retraerte. ¿Para qué? Cuando tienes una pérdida, la vida cambia. Por más pequeña que sea, algo cambió. Y tenemos que reajustar las fichas en el tablero. Es normal sentirnos tristes y nos ayuda, porque toda emoción también nos aporta un mensaje, nos hace darnos cuenta de alguna necesidad que tenemos y por lo tanto puede empujarnos, impulsarnos a tratar de conseguir aquello que estamos necesitando. Llorar es perfectamente normal. Yo creo que seríamos seres anormales si no tuviéramos la capacidad de mostrar en nuestros gestos y muchas veces en nuestras lágrimas el dolor que podemos estar padeciendo. Porque el dolor, después de todo, es algo común a la vida. Todos lo hemos vivido en algún momento y sabemos que se va a presentar en muchos otros. Nos gustaría pensar que podemos evadir por completo el dolor, pero no es así. Siendo realistas, no lo es. Por lo tanto, podemos decir que la tristeza es un estado perfectamente normal en cualquier persona. Pero cuando esa tristeza empieza a afectar tu vida diaria, ya no puedes hacer las cosas que hacías. Cuando ya irrumpe en tus relaciones, irrumpe por completo en tu trabajo, al grado de que a veces ya no, ni siquiera quieres ir a trabajar, tienes un pobrísimo rendimiento. Cuando se empiezan a alterar otras funciones, ya no duermes bien o quisieras quedarte dormido, dormida todo el día, toda la noche. Cuando ya llega ese momento en que pierdes el apetito o te das cuenta que estás comiendo vorazmente, todas esas alteraciones nos están indicando que la tristeza puede estar pasándose a convertir en una depresión. ¿Y qué es una depresión? Es un trastorno del estado de ánimo que puede llegar a afectar gravemente nuestra vida, indiscutiblemente. La depresión, queridos amigos, es un fenómeno muy complejo. Tiene un origen multifactorial.
la razón por la cual nos deprimimos puede venir enlazando muchos puntos de la vida. Generalmente no es una sola cosa la que nos causa depresión. Ni siquiera la muerte de un ser querido. Es la muerte del ser querido más una serie de pérdidas que vienen como consecuencia de haber perdido a ese ser querido, más nuestros sentimientos de indefensión, de soledad absoluta, una serie de factores van a constituir lo que llamamos tradicionalmente depresión. La depresión tiene un componente de comportamiento, es decir, que va a provenir de la manera en que nosotros interactuamos con el entorno y cómo estamos percibiendo lo que nos ocurre. ¿De qué manera percibo yo? Esto es muy importante, porque aquí ya empezamos a ver pistas, pautas de por qué podemos actuar y corregir en la depresión. También la depresión puede tener en ciertos casos un componente biológico que puede darse por diversas causas, entre ellos la predisposición genética. No podemos negar que hay familias enteras donde la depresión es muy frecuente, del abuelo, la tía, papá o mamá, hermanos. Hay familias que tienen un gen que les va a facilitar, por así decirlo, el que se detone la depresión. Pero también no solamente hay un factor genético, hay un factor en los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son esas químicas que produce nuestro cuerpo que permiten a las neuronas mandarse mensajes unas a otras, y esto, por supuesto, con el propósito de generar un resultado en la conducta, en el sentimiento, en el pensamiento muchas veces del individuo. Ese desequilibrio de neurotransmisores por diversas causas puede constituir ciertamente un estado depresivo, pero existen varios tipos de depresión y por lo tanto las maneras en las que se puede identificar su presencia van a variar para poder identificar de una a otra. Vamos a ver entonces, queridos amigos, tratar de ver en este día en que me he tomado la libertad de autoinvitarme, ¿cuáles son las características de estos tipos de depresión? Para saber en cada caso a qué es lo que nos estamos enfrentando, pero siempre teniendo la precaución de aprende mejor a decir, es que estoy triste. Y no tan sencillo como decir, es que estoy deprimida. Porque la depresión ya lleva en nuestra cabecita todo un esquema, toda una imagen. Y eso nos afecta. Entonces, va a haber cantidad de veces en que estemos tristes y muy pocas veces en que estemos realmente deprimidos. Pero ¿a qué nos enfrentamos y cómo identificarlos? Pues vamos a empezar por compartir aquí lo que la psicología nos dice. Hay un primer tipo de depresión que se llama depresión mayor. Y obviamente su nombre nos está diciendo que este es el tipo de depresión más grave que hay. ¿Qué es lo que la caracteriza? Bueno, se caracteriza por la aparición de uno o de varios episodios depresivos que duran por lo menos 2 semanas. 2 semanas de profunda tristeza que ya se convirtió en una depresión, pero dura 2 semanas completitas. Suele comenzar generalmente durante la adolescencia, la adultez joven. Es muy raro que una persona de 50 o 55 o más años tenga una depresión mayor si nunca antes tuvo en su vida ningún tipo de síntoma. En la adolescencia o la adultez se presenta y la persona que sufre este tipo de depresión puede llegar a experimentar fases de estado de ánimo normal entre las fases depresivas que pueden durar meses o años.
porque lo mínimo es 2 semanas, pero pueden ser 3, 4, 8, 15 semanas. Van a pasar periodos intermedios de estas apariciones de un estado de ánimo normal, ¿sí? Pero nunca eufórico, porque si fuera eufórico ya estaríamos hablando de otro tipo de problema. Simplemente cuando parece que la depresión se logró controlar, desaparece y la persona durante varias semanas o meses está perfectamente tranquilo y normal, cuando de repente vuelve a aparecer otro episodio. Entonces aquí vemos características de la depresión mayor. Primero, se repite y cada episodio dura por lo menos 2 semanas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, y mínimo 15 días. Una pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes. Que a la persona le gustaba ver un determinado programa de televisión, ya no le interesa. Si le interesaba un proyecto en su trabajo, ya no le interesa. Parece que el interés por muchas cosas que antes sí despertaban en nosotros una motivación, se pierde. Y se dice que por lo menos debe haber dos. No solamente pierdo el interés por ese programa televisivo, sino que pierdo interés por ese programa, por un proyecto del trabajo o por una relación con mi pareja, cualquier cosa que me era gratificante, y tenemos varias en nuestro día a día. Si dos por lo menos se pierden, ese es un síntoma. Pérdida o aumento de peso por este cambio en la alimentación. Insomnio o hipersomnia, como ya había yo mencionado. O no dormimos o dormimos en exceso. Una baja autoestima. Consideramos que no valemos, que como para qué. Problemas de concentración y problemas para tomar decisiones. Nos convertimos en personas muy indecisas. No sé si voy o vengo, tú dime qué hago. Ay, no, pero si hago lo que tú me dices, no, no creo que eso sirva para nada. Indecisos y con poca concentración. Sentimientos de culpabilidad. De repente parece que todos los problemas del mundo son culpa nuestra. Cuando la depresión es muy grave, aparecen los pensamientos de tipo suicida. La agitación o el retraso psicomotor casi todos los días. Estamos como súper agitados. Nosotros generalmente le decimos a eso, estoy como muy nerviosa, aunque lo normal es estar nervioso, si no, no podríamos ni siquiera hablar. Pero estamos como agitados o tenemos una lentitud, una especie de retraso de lentitud casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Estos son los síntomas generales, queridos amigos, de lo que es una depresión mayor, según pues el manual de diagnóstico llamado DSM-4, DSM-5, el más actualizado. Debe existir la presencia de 5 o más de estos síntomas anteriores. Te los voy a repetir. ¿Okay? Estar deprimidos la mayor parte del día. Perder el interés por dos o más cosas que normalmente siempre nos han interesado. Perder o aumentar de peso inexplicablemente, porque hemos dejado de comer o porque estamos comiendo mucho. Pero parece que no depende de una voluntad, no es que me puse a dieta o no es que estoy procurando ganar peso. El insomnio o la hipersomnia, alteraciones en el dormir. Una baja autoestima. La sexta, los problemas de concentración y los problemas para tomar decisiones. La séptima, los sentimientos de culpabilidad. La octava, los pensamientos suicidas. La novena, agitación o retraso psicomotor. Estamos muy alterados o parece que tenemos una lentitud impresionante. Y la décima, fatiga o pérdida de energía. Nos sentimos constantemente cansados, que no tenemos energía para hacer las cosas. Deben de existir, como lo he dicho, 5
o más, obviamente, de estos síntomas durante un periodo de 2 semanas. Ahí está la clave para poder reconocerla. Obviamente esto va a representar un cambio respecto a nuestra actividad previa. Y uno de los síntomas que sí debe estar ahí es el estado de ánimo depresivo. Ese es importante. Y la segunda que debe de estar es la pérdida de interés o de la capacidad para sentir cosas agradables. Parece que no nos gusta nada. De esos 5 síntomas, tal vez uno puede ser el apetito, otro puede ser el dormir, otro puede ser la falta de concentración, pero dentro de esos 5, estos 2 tienen que estar presentes. Un estado de ánimo depresivo y una pérdida de interés o una capacidad para poder disfrutar. Ahora, la cosa ojalá fuera tan sencilla, porque dentro de la depresión mayor hay diferentes tipos de depresiones mayores, por así llamarlas. Y dentro de ellas queremos hablar primero de la depresión con un episodio único, causado tal vez por un acontecimiento único en la vida, y la depresión solo tiene esa aparición. Entonces se puede presentar efectivamente en cualquier momento de la vida porque algo ha sucedido que realmente nos mueve el piso, pero es un acontecimiento de una vez en la vida. Esa depresión de episodio único solo se presenta una vez. Tal vez algunos pueden decir, oh, yo me acuerdo por ahí de los 30, me dio una depresión terrible, pero bueno, salí de ella y afortunadamente nunca jamás la he vuelto a tener. Hay personas que sí, fíjate, cuando yo estaba muy joven tuve algo así, pero nunca me volvió a dar. O inclusive a cierta edad, pues nunca lo he padecido y ahora de repente se me presentó esto, pero gracias a Dios ya voy saliendo. Y una vez que se sale, pasa el tiempo y nunca más se vuelve a presentar. Esta es la depresión mayor con episodio único. El tipo de depresión mayor es lo que se llama depresión recidivante, o sea, que reaparece. Es una enfermedad o trastorno que tiende a reaparecer después de un periodo de curación. Entonces la persona está deprimida, sale de la depresión y al cabo del tiempo vuelve a deprimirse, con todos esos síntomas que hemos mencionado. Recordemos, eso es importante. Depresión recidivante se le llama. Y es la aparición de los síntomas depresivos en 2 o más episodios de la vida de una persona. Si una persona ha tenido 2 o 3 veces en su vida este tipo de situaciones, tiene una depresión mayor recidivante. Y la separación entre un episodio debe ser de al menos 2 meses sin presentar los síntomas. Cuando hemos pasado por un estado depresivo, salimos adelante y pasamos 2, 3 o más meses y después volvemos a recaer, pues sí, es una depresión recidivante. La distimia, mis queridos amigos, es otro tipo de depresión, siendo dentro de las depresiones mayores. Y dentro de los tipos de depresión, la distimia es mucho menos grave que la depresión mayor en términos generales. La característica esencial, esta es la más frecuente de todas, la llamada distimia. La característica esencial de este trastorno es que el paciente se siente deprimido durante la mayor parte del día, la mayoría de los días. Ojo, durante al menos 2 años. No es todos los días, pero sí la mayoría de los días. No necesariamente tiene por qué experimentarse una fuerte tristeza, no. La distimia no aporta esta sensación de profunda tristeza, sino que muchas veces lo más común es que exista un sentimiento como de falta de propósito,
de motivación, como si nada importara. Y cuando la persona permanece así durante mucho tiempo, y la gente dice, está deprimido o deprimida, tiene una depresión posiblemente distímica, la distimia, y puede durar hasta 2 años. Pero observemos, queridos amigos, no tiene esa fuerte tristeza que sí tiene la depresión mayor más grave. La persona simplemente parece perder motivación, ya no le importa nada, no siente que hay propósito en nada. Muchas personas con distimia también pueden padecer de episodios depresivos severos en algún momento de su vida, pero la distimia en sí no lo es tan severa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la distimia? Pero ¿qué te parece si platicamos de ellos después de nuestro ejercicio de relajación? Porque ha llegado el momento de poder relajarnos. Algo que es tan importante, como lo iremos viendo, no solo en este programa, sino tal vez en otros momentos, pues la importancia, queridos amigos, de poder relajarnos siempre es prioritaria para nosotros poder sentirnos mejor. Pero como siempre, lo que te pido es que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel, todos los músculos que cubren tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos,
así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. A veces lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es permitirnos llorar un rato. Después de todo, los nudos no se desatan solos. La tristeza puede derrumbarte, pero solo tú decides permanecer ahí y solo tú puedes volverte a levantar. No puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello.
Respira profundamente. Relájate bien. Con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Así es, así será y así seguirás siendo. Estamos hablando el día de hoy, queridos amigos, respecto a tristeza o depresión. ¿Es normal sentirnos tristes? Claro que sí, como lo dijimos desde el principio. Cuando esa tristeza empieza a manifestar otros síntomas, como los que hemos descrito en la depresión mayor, estamos hablando de un trastorno depresivo. Y ahora de distimia. Y hemos visto que así como la depresión mayor son periodos que en algún momento son de 2 semanas intensas, con la enorme cantidad de síntomas que puede haber, pero que pueden tal vez presentarse solo una vez en la vida, o recidivante, que se va a reaparecer, pues también existe la depresión llamada distimia. Y esta es un poco diferente. Nos puede asustar pensar que dure hasta 2 años, pero una de sus características es que no necesariamente tiene tristeza, sino una apatía, una falta de interés, como que no me importa nada. ¿Cuáles son los síntomas de la distimia? Bueno, primero la pérdida o aumento de apetito. Vamos a ver que el apetito y el dormir casi siempre se afectan. Pérdida o aumento de apetito. Efectivamente, el segundo es el insomnio o la hipersomnia. O se me espantó el dormir o duermo todo el día. Falta de energía, fatiga. Me siento cansada todo el día. Baja autoestima. Dificultades para concentrarme o tomar decisiones. Y por supuesto, sentimientos de desesperanza. Un sentimiento de que, ¿para qué hago nada? Nada va a funcionar de todas maneras. Esto es lo que tradicionalmente también se ha llamado el sentimiento de indefensión, donde la persona siente que haga lo que haga, ni para qué se mueve. Cuando estos síntomas están presentes, queridos amigos, observarán que son diferentes a los de la depresión mayor en muchos rubros, pero al tener nosotros alteraciones en la alimentación, alteraciones en el dormir, pérdida de energía, fatiga, una baja autoestima, una incapacidad de decidirnos y un sentimiento de que pues la vida tal vez no vale la pena, no hay razones para vivir, estamos enfrentando este tipo de depresión. Hay otro tipo que se llama, un tercer tipo, primero depresión mayor, segundo la distimia, tercero lo que se llama depresión maníaca. Pero esta es una depresión francamente patológica. Este tipo de trastorno también se ha llamado trastorno bipolar. Y aquí esos estados depresivos se van a alternar con estados de manía, de mucha euforia, exagerada euforia. Y la depresión bipolar obviamente requiere de un tratamiento especializado. Es una enfermedad muy seria, queridos amigos, muy seria. Y no debe confundirse con un estado simplemente de inestabilidad emocional, de que, ay, es que es una persona muy inestable, porque la depresión bipolar es una depresión muy profunda, donde puede haber ideas suicidas muy fuertes, pero también en los periodos de manía o de euforia es exagerada. La gente puede llegar a pensar que puede volar. La gente se gasta lo que tiene y hasta lo que no tiene
en grandes proyectos de grandes negocios que por supuesto no existen más que en su imaginación. Está también, queridos amigos, el trastorno depresivo estacional. Aquí ya vamos en el cuarto tipo de depresión. Depresión mayor, distimia, depresión bipolar, que ya es un estado patológico severo, o el trastorno depresivo estacional. Y este se caracteriza por ocurrir durante una cierta época del año, generalmente durante el invierno. Para nuestro cerebro, para nuestra vida, el sol, la luz, es muy importante, muy importante. Se habrán fijado que muchos médicos en esta etapa de pandemia, en este recluirnos, han recomendado, procura tomar el sol, poner tu silla junto a una ventana por donde entre el sol. Porque el sol tiene vitamina D, nos genera vitamina D, y esta es importante para nuestra salud. Hay personas para quienes esos inviernos oscuros en lugares como son el norte de Europa, el Canadá, el norte de Asia, esos meses donde tal vez el sol sale a las 11:30 de la mañana y para las 2 de la tarde ya está guardadito, pues viene este tipo de depresión. Los síntomas generalmente se intensifican de una manera lenta a finales del otoño y en los meses de invierno. Estos síntomas son muy parecidos a los que se presentan en otro tipo de depresión. La desesperanza, el aumento del apetito con aumento de peso, el aumento del sueño. El poco sueño es más común con otras formas de depresión, pero aquí viene más hipersomnia que insomnia. Hay menos energía, menos capacidad para concentrarnos, pérdida de interés en el trabajo, en otras actividades, movimientos muy lentos, aislamiento social, tristeza o irritabilidad. Obviamente no es una tristeza perniciosa y en el momento en que empieza a aparecer la luz, los síntomas empiezan a desaparecer. En Europa, a lo largo de los siglos, existió la tradición de los países nórdicos ir de vacaciones a España, a Italia, no solamente Suecia, Noruega, Finlandia, Lituania, Estonia, Dinamarca, Holanda, también los franceses, los alemanes, bajaban en la época de invierno y muchos médicos recomendaban para ciertas enfermedades en los individuos los baños de sol. Y tenían que emigrar a la parte mediterránea, donde el invierno está, pero hay muchas más horas de sol que en el norte. La depresión psicótica, una quinta forma de depresión. La depresión psicótica es un subtipo de la depresión mayor, el cual se presenta cuando una enfermedad depresiva severa incluye algún tipo de psicosis. Cuando hablamos de psicosis, pues estamos hablando ya de falta de percepción de la realidad, donde pueden haber ya eventos de tipo alucinatorio. Es una depresión obviamente muy, muy grave. Y a diferencia de los demás tipos de depresión, se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos que se pueden confundir, ya he dicho, alucinaciones, delirios, que alteran cualitativamente el modo en el que se percibe la realidad. Esta, al igual que la depresión bipolar, pues debe de ser tratada con mucho cuidado, debe de saber diferenciarse por parte del especialista. Y la depresión posparto, sí la he querido mencionar. Dentro de los tipos de depresión, obviamente podemos incluir esta, porque se caracteriza al ocurrir justo después del parto. Tristemente esto da en algunas mujeres. Y este tipo de depresión puede presentarse inclusive hasta un año más tarde de que la mujer haya dado a luz. No es que hoy di a luz y mañana estoy deprimida, no. Puede que pasen algunas semanas, algunos meses, hasta un año.
pese a que es habitual que ocurra dentro de los primeros 3 meses después del parto, pero puede llegar a retrasarse y de repente aparece. Algunas de las causas de la depresión postparto son las siguientes: cambios a nivel corporal del embarazo y el parto. Obviamente el cambio hormonal es enorme y las hormonas influyen poderosamente. Cambios en las relaciones laborales y sociales. De repente nuestras relaciones, el mundo relacional se altera. Tener menos tiempo y libertad para uno mismo. Como que de repente quedé atrapada, así lo puede sentir la madre. Algunos dirán, pues eso ya le debería de haber sabido, pero bueno, a veces ya sabemos que me estoy casando con un borracho y sin embargo me sigo sorprendiendo cuando bebe. Entonces puede ser que la persona sienta, ya no tengo tiempo para mí misma. Cambios en el ciclo sueño-vigilia debido al nacimiento, porque tiene que estarse despertando varias veces por las noches. Preocupaciones acerca de su capacidad para ser una buena madre. Yo creo que no voy a poder realmente atender a este niño, a esta niña. Esa preocupación de que no voy a dar el ancho. Estas son algunas de las cosas que aparecen. Yo estoy segura de que si alguno de nosotros padece síntomas depresivos en este momento, posiblemente no son del tipo que hemos descrito. Y lo importante es darnos cuenta que esas tristezas que padecemos debemos saber contrarrestarlas adecuadamente, dándonos la oportunidad de llorar, de expresar y de reconocer las necesidades, pero siempre vamos a poder recuperar el camino mucho antes de que se puedan convertir en un problema mucho, mucho más grave. Y por eso yo quiero invitarte al taller que con todo gusto voy a impartir el lunes 21, miércoles 23 y jueves 24 de este mes de septiembre, con el título Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Herramientas que nos ayuden ciertamente a poder manejar este tipo de problemática. Nos urge, porque recordemos que un estado depresivo o de tristeza en una persona no solamente le afecta a ella misma, afecta a todo su entorno. Los teléfonos para informes: 55 37 32 91 04. 55 37 32 91 04. Yo espero que me des el enorme privilegio de poder servirte día 21, 23 y 24 de este mes, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Desesperación o esperanza. Aprendamos a manejar nuestra tristeza y nuestra depresión. Pero queridos amigos, por el día de hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.